compartir y antes de hablar del cerebro, me quiero detener en dos cositas pequeñas pero importantes. Hace mucho tiempo, 500 años antes de Cristo, un filósofo muy conocido se dirigía a un templo, al templo de Apolo, y encontró una inscripción, Sócrates, sobre el templo que decía Nocete ipsum, que significa conócete a ti mismo. A Sócrates le valió eso para dirigir toda su filosofía de algún modo y también replantearse algunas cosas puntuales para su vida, porque era un filósofo, pero era un educador también. Otra breve, pero no menos importante. Hace muchos años tuve la oportunidad de leer un libro muy interesante que ya lleva algunos bestsellers vendidos, de un escritor que por un momento se había retirado a descansar durante un año en la ciudad de San Petersburgo y en el Museo del Hermitage encontró un cuadro que siempre había querido visitar, una pintura de Rembrandt, un pintor excelente. Si lo pueden ver, se los recomiendo. Todas sus obras son interesantísimas por el tema de cómo trabaja con la luz, parecen fotografías. Él se encontró con esta imagen del hijo pródigo, basada en la literatura de la Biblia, en la parábola del hijo pródigo. Durante un año, este escritor se sentó frente al cuadro, frente a esa pintura, no para apreciar solamente la pintura, sino para desentrañar la imagen de los personajes, conocerlos, sin que la pintura, sin que nadie les contara. Él fue conociendo a estos personajes y a raíz de eso escribe el libro que lleva el mismo nombre que la pintura. ¿Y cómo hizo esto este escritor Henry Nouwen? ¿O cómo hizo eso Sócrates? Gracias a que el cerebro es un órgano sumamente plástico. Lo que a Sócrates le impactó fue una frase que lo hizo repensar, reflexionar, volver sobre sí mismo. Lo que a Henry Nouwen, el escritor, le impactó en la pintura fue la imagen, la luz, los personajes. ¿Qué eran esas cosas? Eran estímulos externos que generaron a su vez estímulos internos de la vida, del ser. Esos estímulos internos y los externos los percibe nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constituido aproximadamente por más de 100.000 millones de neuronas al momento de nacer. 100.000 millones de neuronas, cada una con una posibilidad de conectarse 15.000 veces. 15.000 conexiones distintas. Eso es lo que nosotros conocemos como redes o sinapsis. Ahí en la imagen ustedes pueden ver cómo son las sinapsis en una microfotografía, a un microscopio electrónico de barrido. Y esto forman las famosas redes neuronales. La posibilidad, vos me estás escuchando, yo te estoy hablando, yo estoy interactuando con vos, tu cerebro conmigo, mi cerebro con vos, con todas las imágenes, con esto que estamos viendo. Nuestro cerebro en este momento está creando nuevas redes, está interaccionando con todo, con todo. ¿Cómo? Lóbulo occipital, corteza visual. Lóbulo temporal, corteza auditiva. Tenés frío, tenés calor, estás sentado, lo percibís. Lóbulo parietal, toda el área sensorial. Sabés que estás acá, ahora, en este momento. Lóbulo frontal y prefrontal, diciéndote que estás aquí y ahora, junto con el tallo cerebral. Son todas estructuras dentro de nuestro cerebro que hacen como magia. Pero siempre, fíjense en esta imagen, estas redes que vemos en el cerebro se van viendo desde antes de nacer en el niño. Cuando el niño está en el 4º mes de gestación, ya comienza a tener la capacidad auditiva. Es el primer sentido que se agudiza en el niño. Por eso sabemos hoy en día que si estimulamos al niño en la panza, en el vientre materno, puede ser estimulado y no perder
tantas neuronas al nacer? Porque hay un corte y hay una pérdida de neuronas importantes. Nacemos con 100.000 millones, imagínense que también perdemos antes de nacer. Es una cuestión biológica y adaptativa. Pero fíjense, a medida que va creciendo el chico, estos son dibujos de un investigador, esto que ustedes ven ahí se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es esa capacidad que tenemos de formar nuevas redes. A los 2 años, como se ve ahí, a los 2 años, fíjense la cantidad de neuronas y de sinapsis en realidad que hay, esas redes. Y si seguimos hacia los 6 años, va disminuyendo. Eso se llama poda neuronal. Se va podando, porque el cerebro tiene que usar lo que necesita. Hay muchos tipos de neuronas, cada una tiene su especialidad. El cerebro está todo organizado, como les dije recién, lóbulos frontales, lóbulos occipitales, pero todo, y lo más interesante, todo está organizado para funcionar en forma conjunta. ¿Y para qué organiza las cosas el cerebro? Si vos estás acá, o estás afuera, o estás aprendiendo, es para sobrevivir. El cerebro está para sobrevivir. Si aprende algo es para sobrevivir, para adaptarse al medio en el que está viviendo. Claro, nosotros hay una teoría de MacLean en 1970 que postuló los 3 cerebros en uno. Estos 3 cerebros que ustedes ven allí. El cerebro reptiliano, que tiene 500 millones de años en evolución. El cerebro límbico o emocional, que tiene 200 millones de años. Y el cerebro más nuevo, el neocórtex, el cerebro racional o inteligente que nos procesa todas las áreas sensoriales, que tiene 150.000 años. Tenés un cerebro que ha evolucionado, tenemos un cerebro que ha evolucionado, que hace 150.000 años funcionaba igual que como funciona ahora. ¿Y qué es interesante de esto? Mirá el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es para protegerte, es un cerebro básico, instintivo. Ahí vemos a alguien que ve una serpiente y ¿qué hace? La mira, huye para sobrevivir. El cerebro instintivo, el reptiliano, que tienen muchos otros animales, es un cerebro para sobrevivir. Nosotros muchas veces respondemos instintivamente usando el cerebro reptiliano y el cerebro emocional, el cerebro límbico, ese que tiene 200 millones de años. El que está muy relacionado con esto de los que yo les voy a hablar, las emociones. Las emociones constantes de la vida. Porque claro, está el cerebro racional, el que usás para pensar, para razonar, para sacar conclusiones en el trabajo. Pero ¿sabes qué? El cerebro consume mucha energía durante el día, muchísima. Muchísima energía desde el primer momento en que te levantás. Necesitas glucosa, porque el cerebro va consumiendo glucosa, aproximadamente entre 140 gramos y 160 gramos de glucosa por día. Son como 5 sobrecitos de azúcar chiquititos, para que ustedes se den una idea. Entonces, el cerebro va consumiendo eso y para organizarse y organizar la energía necesita hacer las cosas en forma secuencial y seriada y tener las cosas organizadas. Por eso es recomendable que a la mañana tengas un buen desayuno, o por eso es recomendable que a la mañana hagas determinadas cuestiones puntuales. No es bueno, por ejemplo, ponerse a checar mails si vas al trabajo, o ponerse a hacer cuestiones que tengan que ver con una carga de energía muy importante. Eso déjalo para otro momento, si no se consume esa energía y el cerebro necesita hacer cosas más activas en ese momento. Toda la energía está a la mañana, llegás a la tarde y sentís un cansancio. Por ejemplo, una persona que está 12 horas andando en un camión ha gastado lo mismo que una persona que está 4 horas sentada frente a una computadora. Entonces fíjense la diferencia de un trabajo intelectual a un trabajo muscular, más que nada, ¿no? Salvo que la persona que tenga que manejar ese camión vaya por una ruta nueva y ahí tenga que estar mucho más atento. Esto que estás haciendo vos ahora, que es atenderme a mí y al mismo tiempo ver ciertas imágenes, es propio de tus lóbulos prefrontales. El cerebro guarda la información y de esa manera aprende. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace a través de sus redes forman memorias y las memorias te permiten generar conductas. Donald Hebb, que estas redes neuronales también se conocen como redes hebbianas,
fue el descubridor de estas redes y dijo que a partir de las redes nosotros generamos aprendizajes. Es decir, vas a la escuela, vas a la facultad, vas al trabajo, haces algo, estás aprendiendo, estás generando redes. ¿Sirven? El cerebro las mantiene activas. ¿No sirven? Se desactivan. Es decir, no pasa el flujo de energía por allí. Ahora, cada situación que vos mirás, que te interesa, el cerebro la va guardando. ¿En qué? En las memorias, y todo el cerebro va funcionando, no una partecita, todo el cerebro. No es que el cerebro funciona el 10% como creen algunos. No, el cerebro funciona al 100% siempre. En este momento estás escuchando y estás funcionando tu memoria ecoica e icónica. Son memorias o registros sensoriales que se relacionan con las memorias básicas. Duran la visión así rápida un segundo y menos de un segundo. Y el sonido 3 segundos. En registros sensoriales. Si interesó, si importa, entonces pasa a una percepción más profunda, a una atención selectiva. Dejo de atender pavadas para atender lo importante. Así es cómo funciona el cerebro. Entonces esas memorias ecoicas e icónicas también forman parte de lo que se llama memorias de corto plazo, como es la memoria de trabajo, la memoria operativa, la memoria online o working memory. Es lo mismo. Habrás escuchado hablar a lo mejor del working memory o de la memoria online. ¿Cuál es? Es esta que estás utilizando ahora para atenderme a mí, a la vez para ver las imágenes y recordar algunas cosas que aprendiste. O tal vez si te quedaste en una charla anterior, funciona otro tipo de memoria y no la working memory. La working memory es la que trae tus recuerdos a cada momento. Va buscando. Yo estoy hablando y estoy usando la memoria de trabajo, porque voy pensando, mi sistema fonatorio va hablando, pero está el área de Wernicke, el área de Broca, todo trabajando para que yo genere un lenguaje. Todo eso, ¿lo estoy pensando en sí? ¿Es real que lo estoy pensando? ¿Qué les parece? Lo estoy pensando, pero es automático. Es decir, cuando un niño es bebé y lo enseñás a sentarse, va a practicar muchas veces hasta aprender a sentarse. Vos viniste hoy acá, te sentaste, lo que hiciste fue mirar la silla y calcular que no era la silla de tu casa a la cual estás acostumbrado a sentarte sin mirar, porque esa es una memoria espacial. Sabés las distancias que hay. Acá no sabías, buscaste, miraste bien para no pasar papelones y no caerte. Esas son memorias que el cerebro se va adaptando. Entonces, además de estas memorias de trabajo, que es la memoria, yo diría, como madre, porque ¿qué va haciendo la memoria de trabajo? Toma de las otras memorias que ustedes ven allí, de la memoria episódica, que es la que me recuerda los acontecimientos importantes, la memoria semántica, conceptual, de los conceptos de lo que yo aprendí, qué significa una silla, y la memoria procedimental del saber hacer algo. Por ejemplo, llevarte una cuchara a la boca para comer. Pedíselo a un bebé. ¿Lo puede hacer? No. ¿Por qué? Porque todavía no aprendió esa memoria procedimental del procedimiento de hacer todo el manejo muscular para que llegue su comida en una cuchara a la boca. Entonces, nuestro cerebro trabaja siempre. Una vez que aprendió algo, lo pasa a una forma automática, que está en el cerebelo, una forma de automatismo. Y la memoria de trabajo lo que va a hacer siempre es tomar de todos los recuerdos que tenés, va buscando y los va ordenando. Y eso lo hace gracias al lóbulo prefrontal. Es una memoria de trabajo que se usa todo el tiempo, no dura mucho tiempo, y utiliza recursos de las otras memorias, como les acabo de decir, que las va organizando. Es como un gran organizador. Y así el cerebro entonces trabaja en redes que están conectadas la parte posterior de tu cerebro con la parte anterior. Y eso permite que si alguien sufre un accidente cerebrovascular y se empieza a recuperar rápidamente ciertas funciones, por gimnasia cerebral o por gimnasia motora, por kinesiología, etcétera, etcétera, otras neuronas vayan tomando esas funciones, las neuronas más cercanas. Eso es neuroplasticidad. Fíjense, en esta imagen podemos ver en un scan funcional cómo se activan diferentes áreas del cerebro según si yo estoy escuchando una palabra. Fíjense, eso que ven ahí, cuando dice escuchando la palabra, es
lóbulo temporal. Si la estoy viendo, funciona más que nada el área occipital, porque ahí está la corteza visual. Si la estoy hablando, funciona esa área que ven ahí, que es el área motora. Porque si la estoy hablando, funcionan los músculos de la boca, de la lengua, ¿sí? Y si estoy pensando las palabras, como ustedes ahora que me están escuchando, no solamente están viendo y escuchando, sino que la están pensando, funciona el lóbulo prefrontal, que es el que me marca el presente mío. El presente. Ahora, ¿qué hace el cerebro para guardar algo? ¿Por qué lo guarda? Si sirve, lo guarda. Si no sirve, lo descarta. Entonces, ¿qué guardamos realmente? Lo que nos interesa. ¿Y para qué nos interesa? Para sobrevivir. Y vos decís, bueno, pero mi cerebro no tiene 150.000 años. Ya sé que no me va a aparecer un león, ni una víbora, ni voy a tener que escapar. Eso es una defensa. ¿De qué me va a interesar? ¿De qué tengo que sobrevivir? ¿A qué estoy sobreviviendo? ¿A la sociedad? ¿A la cultura? ¿A donde vos estás inserto? ¿La facultad? ¿La escuela? ¿Tu trabajo? ¿Te adaptás? Si todos hacen esto, yo también voy a tener que hacer esto. ¿O no? Eso depende de cada uno de nosotros cuánta adaptación queremos realmente. Entonces, ¿cómo sabe el cerebro que sirve? ¿Porque es un cerebro que entrena? No, porque los lóbulos prefrontales, ahí abreviado, y el cerebro emocional toman decisiones. ¿Para qué? Porque entienden dónde viven, se van adaptando. Fíjense que los lóbulos prefrontales, que son esos que están ahí marcados en rojo, en el córtex prefrontal, adecúan el comportamiento social, predicen las consecuencias de las actividades, coordinan los pensamientos, la toma de decisiones. Esto es lo que planifica tu conducta. Vos estás hablando, incluso si yo tengo que corregir, mi lóbulo prefrontal se va a corregir automáticamente a lo que yo estoy diciendo o adaptarse. Incluso si me hicieras una pregunta, me voy a readaptar en toda la charla. Eso lo hace el lóbulo prefrontal. Pero el lóbulo prefrontal razona y adecúa. Lamentablemente, no todas las decisiones, el 65% de las decisiones y las decisiones en sí que tenemos en la vida, no las toma el lóbulo prefrontal, las toma el sistema límbico, que es el sistema emocional, donde hay dos grandes personajes, podríamos decir, o estructuras. La amígdala, esa que está marcada en roja, y el hipocampo. La amígdala es una estructura muy chiquitita, muy pequeña, que tiene, vamos a decir, 1 centímetro cuadrado, por decir una medida, para que ustedes piensen lo chiquita que es. Y es la que me va a hablar de las emociones. Tiene una memoria emocional genética. Y después tiene una memoria emocional que está relacionada con la cultura y la sociedad. Depende de dónde me críe. Las emociones básicas, alegría, asco, ira, miedo, tristeza, sorpresa, el miedo sobre todo, el temor. ¿Qué son las emociones? Son mecanismos corporales. La emoción es algo que vos sentís en el cuerpo y que en realidad, a través de la evolución, se vio que las emociones sirven ¿para qué? Para sobrevivir y aumentar el bienestar del organismo. Las emociones se perciben en el cuerpo. Cuando vos la percibís, percibir no es lo mismo que sentir. Y acá hacemos una diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. El sentimiento son más que nada construcciones mentales. A partir de lo que yo percibí en un lugar, en el aquí y en el ahora, mi corteza cerebral y mi lóbulo prefrontal ordenan todo eso y yo lo asocio a algo. Vamos a poner un ejemplo. Voy al parque, cuando soy chico, tengo una experiencia fea en el parque. Cuando vuelvo, después de mucho tiempo a ese parque, tengo una sensación de que no me gusta el parque. ¿Por qué? Mi memoria ha guardado un episodio, mi memoria episódica, que hace que yo lo asocie a una imagen. Y esa imagen queda grabada en un banco de memoria, cultural y social. Entonces, ¿por qué me pasan esas emociones a veces? ¿Por qué determinadas caras me parecen extrañas? ¿Por qué determinadas caras no me gustan? Por las emociones. El 65% de los problemas de nuestra vida se resuelve por la vía rápida, que es la vía emocional. El SARA, que es el sistema activador reticular ascendente del cerebro, va al núcleo tegmental ventral y después al núcleo accumbens y después a la amígdala. Todo integrado, son nombres complejos y a veces difíciles de entender.
Pero ese puntito que ven ahí, en esa resonancia magnética, es la amígdala. Y el lóbulo prefrontal está tachado. ¿Por qué? Porque las decisiones rápidas las toma la emoción. La emoción entonces genera acción. 110 milisegundos, una emoción. Y la razón toma conclusiones a partir de la emoción que yo sentí. Fíjense que el lóbulo prefrontal siempre llega tarde. 325 milisegundos. ¿Llegó tarde? Claro que sí. Entonces, ¿qué es una emoción? Es como querer frenar un tren bala con unos frenos de bicicleta. El lóbulo prefrontal es como el freno de bicicleta y la emoción es como el tren bala. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Para cerrar un poquito y ir dándole un cierre a esto, porque habría mucho para hablar y es muy apasionante. Pero fíjense, una emoción positiva te dura 40 minutos en tu recuerdo, en tu memoria, en todo tu cuerpo. 40 minutos. Una emoción negativa te dura 110 minutos. Necesitas 3 emociones positivas para poder vencer esa emoción negativa. Y fíjense lo que produce la emoción positiva. Genera dopamina y luego serotonina, que es un neurotransmisor y una hormona que genera bienestar, como cuando corremos o descansamos, como las endorfinas que ustedes a lo mejor han sentido nombrar. Y las emociones negativas, ¿qué generan? Adrenalina, porque es la hormona del miedo y del escape, y generan después cortisol, que me generan malestar y estrés. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que vivir generando un entorno positivo en la sociedad, como todo esto que nos han venido contando hoy, todos estos expositores que me han parecido magníficos en todo lo que nos han venido diciendo, incluso lo del deporte. Entonces, mejora el aprendizaje y la memoria. Si tengo emociones positivas, voy a estudiar cuando estoy mal, no puedo estudiar. Mejora la salud mental y corporal. Los entornos sociales se hacen más sanos y entonces nuestro modo de aceptar el mundo cambia. ¿Cuál es la frase de tu vida? Yo quiero dejarte estos tips. Para Sócrates fue: conócete a ti mismo. ¿Y cuál es la pintura? Como fue para Henry Nouwen el cuadro de Rembrandt, ¿no? ¿Cuál es la pintura? ¿Cuál es esa imagen que a vos te puede cambiar la vida? Yo espero que sean cosas positivas, porque vos, ustedes, son los autores de sus propias decisiones de vida y de cada cosa que toman. El mensaje de la neurociencia y de la emoción es generar unas investigaciones para que busquemos cada vez ser mejores personas y adultos sanos. Muchas gracias.